Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Sin duda habrán ustedes escuchado hablar acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis y las imaginaciones populares. Hasta se han hecho algunas películas también imaginativas sobre su dimensión. Hoy nosotros vamos a tratar de entender el significado de esos cuatro jinetes del Apocalipsis. Cuando los miramos en la perspectiva bíblica e histórica, nosotros percibimos que tienen que ver con el testimonio decreciente de los que pactan con el Señor. Y no debemos olvidar que esos cuatro jinetes aparecen conectados con un libro sellado, especialmente con los cuatro primeros sellos del Apocalipsis. El libro se abre en una corte en el fin del mundo. En otro tema nosotros lo estudiaremos con más detalles. El Cordero abre los sellos frente al trono de Dios. Y ese abrimiento de los sellos aparece en el capítulo 6 del Apocalipsis. Tiene que ver con una revisión judicial del testimonio dejado por los que se adhirieron al pacto a lo largo de los siglos. Los 7 sellos se ponían sobre un documento completo, no por partes. No es que se escribía una parte del libro y entonces se ponía un sello. Tiene que ver con un documento completo. Un libro sellado no podía ser leído hasta que no se rompiesen todos sus sellos. Juan ve el contenido de los sellos de los que pactaron con el Señor, no con el contenido mismo del libro. Pero no vamos a entrar en estos detalles que son el objeto principal de un estudio posterior. En Apocalipsis 6:1 se habla del momento en que el Cordero abre el primer sello y mira y ve una de las 4 criaturas decir con voz de trueno, ven. Podemos preguntarnos, ¿se tratará de una revelación del futuro o una revisión anticipada del pasado? Creo que se trata de una revisión del testimonio que dieron en la tierra los que pactaron con Dios para recibir la herencia. Ese es el contexto que nosotros percibimos cuando miramos toda esta sección unida del Apocalipsis. Y tiene que ver con una revisión de los que pactaron con Dios para recibir la herencia. La corte final del cielo puede ver de un pantallazo cómo, a pesar de su degradación, el testimonio de la palabra de Dios venció al final con el testimonio de los 144,000. ¿Quiénes son los herederos del nuevo pacto? Hay un primer pacto del cual nos habla el apóstol en la epístola a los Hebreos y un nuevo pacto. En Hebreos el capítulo 9, el versículo 15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Así podemos ver, hay un primer pacto y un nuevo pacto. Y después que los judíos rechazaron a Cristo, Dios abrió un pacto con un nuevo Israel. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en aquellos que pactan? Los que salen a predicar el Evangelio, los que a lo largo de los siglos toman el testimonio de la palabra de Dios. Vemos que el cristianismo fue cambiando de color. ¿A qué representan los jinetes? Porque los primeros 4 sellos muestran a jinetes. Los jinetes representan a los príncipes, un contraste que vio el rey Salomón en Eclesiastés 10 y el versículo 7, es haber visto a veces a esclavos montar a caballos, algo inusual, y a príncipes andar a pie como esclavos. De manera que los jinetes representan a los príncipes de la iglesia, a líderes de la iglesia en los distintos periodos de
el desarrollo de la fe cristiana. En Esther, el libro de Esther, el capítulo 6, los versículos 6 al 9, dice que al hombre a quien el rey desea honrar, traigan el caballo en que el rey cabalga, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Los reyes montaban caballos. Los príncipes de la iglesia están representados así en la ofensiva del evangelio cuando avanzó en el mundo pagano y se fue extendiendo en general en nuestro planeta. Miremos un poco más lo que significan los sellos. Cuando el escriba Esdras leyó la ley delante del pueblo al volver de Babilonia, de la cautividad, dijo lo siguiente en Nehemías 9:38: hacemos un pacto por escrito a ser fieles a Dios, después de haber leído el libro de la ley. Y los sellan nuestros príncipes, levitas y nuestros sacerdotes. Y el resto del pueblo se unió con sus hermanos y principales y entraron en una promesa y un juramento de que andarían en la ley de Dios. Aquí nosotros vemos que los príncipes de la iglesia firman, sellan sobre el libro del pacto el deseo de ser fieles a Dios, haciendo un pacto solemne de fidelidad a Dios conforme a las prescripciones de ese libro de la ley. Y el pueblo acompañó a esos líderes que, para fortalecer ese concepto de liderazgo, aparecen representados en los sellos del Apocalipsis como jinetes montando a caballo. Las iglesias son mensajes de Cristo a los que luchan por ser fieles para que puedan triunfar y ser aprobados en el juicio. Eso lo vimos en un mensaje anterior. Pero en los sellos no hay exhortaciones ni mensajes. Simplemente vemos una revisión de la estampa dejada por los que invocaron el pacto divino en el reclamo de la herencia prometida. Mientras que los mensajes a las iglesias anteceden al juicio, los sellos revisan en el juicio el testimonio de los que reclamaron la herencia prometida en la historia del cristianismo. Veamos el primer jinete, el primer sello. Miré, dijo el apóstol, y vi un caballo blanco. Aquí se muestra una batalla espiritual. La ofensiva evangélica. En Apocalipsis 6:2 se nos dice, el jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Un arco. Así se describe al Mesías de Israel en la antigüedad, en referencia al rey David. Nosotros encontramos esto en el Salmo 45, los versículos 3 al 5. Ciñe tu espada a tu cintura, oh valiente, con tu gloria y majestad. En tu gloria cabalga victoriosamente a favor de la verdad. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey y que caigan las naciones a tus pies. Esto se dio literalmente cuando David debió conquistar territorios y traer reposo a su pueblo. Pero ahora en la dispensación cristiana, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que se trata de una conquista espiritual, una batalla espiritual, no carnal, no literal. Y vemos también que este primer sello y este primer jinete representa a los que salieron a proclamar el evangelio en el primer siglo, a los mismos apóstoles. Y Cristo es visto en los que proclaman el evangelio. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Por eso
en el primer jinete se puede ver a Cristo. El color blanco es un color de símbolo de pureza. Y el hecho de que tiene este jinete un arco muestra la lucha del cristiano que describió el apóstol Pablo. En Efesios 6, los versículos 11 al 12 dicen: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y luego dicen los versículos 14 al 17, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y calzados con la prontitud para proclamar el evangelio de paz. Tomen el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos ver que esta ofensiva evangélica es espiritual, no carnal, no material, no mundanal. Aquí vemos las armas espirituales de las cuales debían servirse los que saliesen a conquistar el mundo con el mensaje del Evangelio. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, los versículos 4 al 5, el apóstol dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento a Cristo. Así que nosotros podemos ver que el color blanco representa la pureza del Evangelio. Y los discípulos salieron a predicar el mensaje de la palabra de Dios a todo el mundo conocido en aquel entonces. El color blanco y su significado de pureza lo vemos expresado en Apocalipsis 7, los versículos 13 al 14. Esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen?, preguntó Juan, lo que había visto en visión. Él me dijo: son los que han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. De manera que se trata aquí de una iglesia que sale para triunfar como vencedora de las manos de aquel que dio su vida y los redimió con su propia sangre. ¿Cuál fue el método divino que usaron los apóstoles para proclamar el Evangelio? El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, los versículos 4 y 5. No les hablé ni les prediqué a ustedes con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Llegaron ellos de esa manera todo el mundo conocido en el primer siglo. Y resumamos este primer sello. Vemos aquí el mensaje puro del Evangelio. Vemos el carácter ofensivo y conquistador de la predicación. Y Cristo es visto en los que predican el Evangelio. Pero ahora el apóstol Juan vio cuando el Cordero abrió el segundo sello y oyó al segundo ser viviente decir: ven. ¿Y qué fue lo que vio? Apocalipsis 6:4 dice: en eso salió otro caballo de color rojo encendido, de color bermejo, de color rojo. Ya no es el color puro del Evangelio. Y al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Vemos derramamiento de sangre, de allí el color rojo. La espada de la palabra de Dios ahora se transforma en un medio literal para quitar vidas. Cuando vamos a los historiadores, vemos que en los siglos IV y V se dan luchas intestinas que equivalen a esa expresión bíblica, que se matasen unos a otros. Algunos han pensado que el segundo sello tiene que ver
con los mártires de los siglos II y III. Pero acá no está hablando necesariamente de mártires, aunque siempre puede existieron. Sin embargo, está hablando más de luchas intestinas. Cuando vamos a lo que dicen los historiadores, vemos lo que escribió Will Durant en La Edad de la Fe. Muchos vientos de doctrina agitaban a la iglesia en este período. Eunomianos, anomianos, apolinaristas, macedonios, novacianos, prisilinaristas. No podemos hacer otra cosa que lamentar las cosas absurdas por las cuales los hombres murieron. Aparecía un tal Sabelio y ya iban algunos sabelianos. Aparecía un tal Masaliano y ya estaban los masalianos detrás de él, o un Priscila y los priscilanistas lo seguían. Y recordemos que esa es una tendencia que se da a menudo. Ya en los días del apóstol Pablo, algunos quisieron decir que eran de Pedro, otros de Pablo y otros de un gran predicador que surgió y que se llamó Apolos. Tengamos cuidado con esas estrellas fugaces que a veces aparecen en la iglesia y que arrastran a mucha gente, tal vez porque son pasionales, pero que no dejan un sustento sólido. Nuestra mirada debe centrarse en Cristo, no en seres humanos, en líderes que puedan aparecer con muchos dones, pero por sobre todas las cosas, Cristo debe ser el centro de nuestra atención si es que no queremos ser desviados por distintas corrientes. Y otros movimientos de aquella época que habían venido de un poquito antes, como los maniqueos, los donatistas, pelagianos, nestorianos, monofisitas, arrianos, se desarrollaron más todavía en esta época. Y hubo guerras, hubo peleas por estos distintos conceptos. Por ejemplo, para que tengan ideas de las cosas ridículas por las cuales pelearon, o cosas insignificantes. El diablo es especialista en distraer la atención de la iglesia por cosas menores. Había un predicador que bautizaba a muchas personas y de repente caía en pecado, y los que habían sido bautizados con él, creían algunos, debían ser bautizados de nuevo, pero otros decían no, el bautismo de todas maneras sirvió porque ellos lo hicieron con toda la buena fe. Y por eso se mataban. Y así se fue perdiendo ese carácter puro del evangelio, se fue degradando. Otra de las razones de la pelea, de las peleas que se daban, es que había 5 sedes en el cristianismo para los siglos IV y V. Esas sedes nosotros las conocemos como la de Roma, la de Constantinopla, la de Efeso, la de Antioquía y la de Alejandría. Esos eran los principales centros del cristianismo. Y cuando estas crisis aparecían, estas confrontaciones teológicas aparecían, el obispo de Roma, por estar en la capital del imperio, pensaba a veces que podía interferir en las peleas o discusiones de los otros obispados. Y los otros consideraban que el obispo de Roma no tenía nada que hacer allí, que debía mantener su jurisdicción y ejercer su autoridad allí donde vivía. Y eso llevaba a peleas. En la lucha por la supremacía del obispo de Roma, nos dice Will Durant en La Edad de la Fe, probablemente más cristianos fueron degollados por cristianos en estos 2 años, se refiere a los años 342 y 343, que en todas las persecuciones que los paganos hicieron de los cristianos en la historia de Roma. Pueden imaginarse solo en 2 años las masacres que se hicieron en esas peleas por cosas de menor importancia. Pero en este aspecto que tiene que ver sobre quién era la autoridad principal en la iglesia, debemos considerar el trasfondo. Jesús nombró apóstoles, Marcos 3:14. Y los apóstoles nombraron pastores o ancianos. En 1 Timoteo 5:17, Tito 1:5, Efesios 4:11, etc.
nosotros vemos que ellos nombraron ancianos para dirigir la iglesia o pastores. Pero el único sucesor del Hijo de Dios iba a ser el Espíritu Santo. Jesús lo dijo en San Juan 14, 16 al 17 y el versículo 26. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Pero al comenzar a pelearse entre ellos, los mismos cristianos, el Espíritu de Dios no podía bendecir ese espíritu, esa actitud, y comenzó a retirarse, y eso empeoró la situación. Jesús es la roca o piedra de la iglesia. Dice Mateo 16, 18, dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro. Petro significa piedrita. Y sobre esta piedra, piedra, roca, sobre esta roca que tú confesaste, Pedro había confesado, tú eres el Hijo de Dios. Sobre esta roca, que es Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pedro, en 1 Corintios 10, versículo 4, dijo también, la roca, Petra, era Cristo, es Cristo. Él no se consideró esa roca sobre la cual se cimenta la iglesia, porque el único fundamento de la iglesia es Cristo, más el testimonio de los apóstoles. Efesios 2:20 dice el apóstol Pablo que los cristianos son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, su testimonio en el Nuevo y el Antiguo Testamento, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra principal sobre la cual se sostiene todo el edificio de la fe cristiana. El apóstol Pedro dijo, 1 Pedro 2, 4 al 5 y versículo 7, Cristo es la piedra viva. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. La roca, la piedra sobre la cual se funda la iglesia de Cristo no es Pedro, es Jesús mismo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús además es la cabeza. Dice Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Nadie puede subirse al podio de la iglesia y pretender que Él es la cabeza, usurpando ese lugar y esa función que le corresponde solamente a Cristo. ¿Y en qué consisten las llaves? Porque Jesús le dio a Pedro y después a los discípulos también las llaves del reino. Las llaves son un símbolo de la palabra de Dios. En Lucas 11:52 dijo Jesús, ay de ustedes, refiriéndose a los fariseos, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. La palabra de Dios es la que nos da el conocimiento para formar parte del reino de Dios. El libro que aparece sellado en el Apocalipsis, la palabra de Dios, es nuestro documento de herencia. Cuando se está de acuerdo con la palabra de Dios, todo lo que la iglesia ate o desate se cumple en el cielo. Pero para ello tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. La iglesia no es infalible. Puede errar y de hecho cometió errores y el mismo apóstol Pedro cometió errores. Por eso dijo Jesús, Mateo 18:18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Pero con la llave de la palabra de Dios, cuando se cuenta con el testimonio fidedigno de la palabra de Dios, entonces eso se cumplirá.
En esta parte del cristianismo la iglesia se paganiza. Dice el historiador Will Durant, un historiador católico romano, que en la época del emperador Constantino, una adoración de los santos reemplazó el culto de los dioses paganos. A las estatuas de Isis y Horus les pusieron los nombres de María y Jesús, lo que vimos hasta con cuadros en un mensaje anterior. La Lupercalia romana y la fiesta de la purificación de Isis pasó a ser la fiesta de la Natividad. La Saturnalia fue reemplazada por la celebración de Navidad, la Floralia por Pentecostés, un antiguo festival de los muertos por el Día de Todas las Almas, la resurrección de Atis por la resurrección de Cristo. Los altares paganos fueron rededicados a héroes cristianos. Incienso, luces, flores, procesiones, vestidos, himnos que habían agradado al pueblo en los viejos cultos, fueron domesticados en el ritual de la iglesia, y la tosca matanza de una víctima viviente fue sublimada en el sacrificio espiritual de la misa. Will Durant, The Age of Faith, página 75. Bueno, San Agustín en el siglo V decía: no tratemos los santos como dioses. No deseamos imitar a los paganos que adoran a los muertos. No les construyamos templos ni les levantemos altares, sino que con sus reliquias levantemos un altar al único Dios. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. En el primer sello que revela la pureza del Evangelio hubo una confrontación. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro tuvieron una confrontación. Había una disensión entre los judíos y los conversos de entre los griegos o de los gentiles. Y el apóstol Pablo, quien fue llamado por Dios para ejercer un ministerio a favor de los gentiles, de los no judíos, se confrontó con Pedro y dijo, él escribió en Gálatas 2, versículos 11 al 14 en esa epístola: cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara, Pablo dice eso, su comportamiento condenable. Los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, Pablo no andaba con vueltas. Le dijo: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ciertos rituales que habían caducado con la muerte del Hijo de Dios, con los sacrificios de Cristo. ¿Esta confrontación entre Pablo y Pedro manchó la iglesia cristiana? No. Nunca debe haber peleas. ¿No puede haber confrontaciones? Sí. Pero el problema es cómo se dan esas confrontaciones y cómo las abordamos. Los apóstoles fueron humildes, no fueron rencorosos, aceptaron la reprensión divina. Años después, el apóstol Pedro escribió de su represor, si se puede decir, por esa denuncia que le hizo en público. Segunda Pedro 3, versículos 15 al 16, Pedro dijo: nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas, se refiere a estos mismos temas. Y comparó esas cartas de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. No fue rencoroso, aceptó la reprensión divina. Y ese es uno de los problemas que nosotros encontramos hoy. Cuando una persona es confrontada en la iglesia con un error y es humano cometer errores, allí encontramos que se disgustan, se hieren y a veces hasta se van de la iglesia. Cuando recién entré al ministerio, recuerdo que fue una época especial. Parecía que todas las mujeres habían crecido de golpe porque las faldas o polleras, como dicen en Argentina, se les habían subido arriba de las rodillas. Y las hermanas, las mujeres de mayor edad, se sentían molestas. Y un día vinieron dos hermanas ancianas
y me preguntaron, hay dos jovencitas de 14 y 15 años que se visten indecentemente. ¿Nos da autorización para hablarles? Bueno, nuevo en el ministerio, pensé, si le hablan estas mujeres mejor, así no tengo que hacerlo yo. A la noche vino la mamá de una de ellas con una pregunta muy intrigante. ¿Usted les dijo a fulana de tal y fulana de tal que viniera a hablarnos a nosotras por cómo nos vestíamos? Lo que habían hecho estas dos mujeres ancianas era llamar a las madres y a las hijas, y delante de las hijas les dieron a las madres también un repunte de lo más salpicado, de lo más picante. Así que se sintieron heridas. Bueno, cuando supe de la otra mujer que tenía ciertos problemas psiquiátricos, me dije, ¿qué situación podrá darse? Y fui a verla. Y cuando fui a verla, tuve que quedar allí horas dialogando con ella y con el marido, hasta pasada la medianoche, hasta apaciguar los ánimos por lo que había pasado. Bueno, son tareas pastorales. Pero en esa semana pasó un pastor de experiencia por el distrito donde yo estaba. Le conté esa experiencia y le dije, el sábado que viene yo voy a predicar de las modas, de cómo se debe vestir. Me dijo, no, no lo hagas, me dijo. ¿Por qué? ¿No sabes que el diablo es especialista en dividir a la iglesia por cosas de menor importancia? Ya habrá tiempo de hablar de las modas, pero no es este el momento. Lleva la mente de la gente hacia otra cosa y no te dejes entrampar en esa estrategia del diablo. Bueno, eso me dejó pensando y a menudo es así. Tantas peleas nosotros a veces vemos aquí y allá que se dan en un lado y en otro lado, por si se come carne, no si no se come carne, por si se dice esto, no se dice lo otro. Cuidemos de poner nuestra mirada no en predicadores que son como estrellas fugaces, sino en Cristo, y fundar nuestra fe en la palabra de Dios. Y evitaremos caer en la trampa en la que cayó el cristianismo durante los siglos IV y V. Para repasar, en esos siglos la palabra de Dios, la espada, se la usó para matar. Hubo guerras intestinas dentro del cristianismo. Se recurrieron a las armas carnales en lugar de las espirituales. Se rechazó al único sucesor de Cristo, el Espíritu Santo, y el resultado fue disensiones doctrinarias. Pero pasemos al tercer sello. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí el tercer viviente que dijo, ven. El primer sello, Pablo dijo, Cristo en mí, reflejó a Cristo en la iglesia. El tercer sello ahora, el contraste entre el blanco y el negro, vemos al anticristo en la iglesia. Este contraste lo vemos en dos cartas del apóstol Pablo. Escribiendo a los Filipenses el capítulo 2, versículos 5 al 8, dijo el apóstol, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el espíritu del anticristo, 2 Tesalonicenses 2:4, iría en una dirección contraria. Se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¿Cómo? Sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por un lado vemos a Cristo que era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos a Cristo humillándose, tomando nuestra forma y dando su vida por nosotros. Por el otro vemos a alguien que no es Dios y que quiere hacerse pasar por Dios, quiere elevarse de una forma impostora. En el siglo VI, nosotros vemos la supremacía del obispo de Roma, que se establece, como veremos en otra conferencia,
gracias al respaldo, al espaldarazo que recibió del emperador romano de Oriente, Justiniano. El historiador belga Pirenne escribió acerca de este siglo, en una historia universal. El Papa se apresta a asumir en el siglo VI el puesto que antaño ocupaba el emperador. La autoridad pasa de la esfera temporal a la espiritual y se hace teocrática. En esta hora que marca para ella Roma el fin de los tiempos antiguos, dice Dill en otro libro de historia, la ciudad de Roma estaba tomando el aspecto que iba a mantener durante toda la Edad Media, es decir, desde el siglo VI hasta el siglo XVIII. Y entonces dice, y sobre las ruinas de los palacios de los Césares se estaba levantando la autoridad de los papas. Algunos llamaron a esta edad oscura, y otros la llaman Edad Media, porque está el sentimiento especial de la Iglesia Católica que predominó durante todo ese tiempo, que no se siente muy conforme con la expresión Edad Oscura y prefiere hablar de Edad Media, la que separa de los tiempos antiguos con la que tiene que ver con los tiempos modernos en los que vivimos, Edad Media. Gregorovius escribió en Roma en la Edad Media: la noche del barbarismo había descendido sobre el mundo latino, una oscuridad en la cual la luz no era visible. Y Willy, en Historia del Protestantismo, dijo: mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Ahora, ¿qué es lo que aparece en Apocalipsis 6:6 en relación con el tercer sello? Esto representa carestía, escasez. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que estaba allí junto al trono, que decía: 1 kilo de trigo por 1 denario, equivalente a un día de trabajo, y 3 kilos de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Estoy leyendo una versión que trata de usar medidas equiparables o al menos a lo que nosotros usamos hoy, porque las medidas de aquella época eran diferentes. Un teólogo francés que conocí en la Universidad de Estrasburgo, donde obtuve mi doctorado en teología, escribió un libro sobre el Apocalipsis y dijo: el precio que da aquí el tercer sello representa 16 veces el precio base y 8 veces el precio tope. Precios de excepción aumentados en forma anormal. Es como si hoy vamos a comprar un pan, y voy a poner una medida X porque en cada país la moneda tiene un valor diferente, y compramos el pan en 1 peso y vamos mañana y está en 8 pesos, o si no, hasta en 16 pesos. Eso tiene que ver con una maldición. En el antiguo Israel vemos que hay una maldición divina por explotación y fraude. Uno de los pasajes, Amós 8, 4 al 6, dice: oigan esto los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo. Y aquí este jinete vestido ahora de negro aparece con una balanza en la mano, lo que lo muestra como justiciero explotando a la gente. En Miqueas 6, versículos 10 al 11, habla también de balanza falsa y pesas engañosas, etc. Pero en el Nuevo Testamento, los dones que antes se recibían con la cosecha, con el trigo, en el campo, en el antiguo Israel, ahora esos dones tienen un valor simbólico, son dones espirituales. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, página 38, dice el apóstol que escribió esto: arrepiéntanse, dice el apóstol Pedro, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don que Cristo da a la iglesia y que trae en su estela todos los demás dones. La primera Epístola a los Corintios, capítulos 1, 5 y 7,
Dice allí, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento, de modo que no les falte ningún don espiritual. Pero hubo en los días de los apóstoles un tal Simón, y de allí viene el concepto de simonía, que vio los milagros que hacían los apóstoles y quiso comprar el don de Dios por dinero. Leamos lo que dice el apóstol en Hechos 8:20. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro a Simón el mago que quiso comprar ese don con dinero? Que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Esto es lo que vemos a partir del siglo VI. Hay explotación en el cristianismo, hay engaño. El Papa Gregorio Magno en el siglo VI fue el primer inventor de leyendas sobre el purgatorio y el infierno para convertir a los paganos supersticiosos y someter las masas. En mi libro Los sellos y las trompetas, que tengo disponibles en inglés en la actualidad, allí doy referencias a muchas de las leyendas de los cuentos que levantó. Comenzaba diciendo este Papa, un hombre más anciano y más sabio que yo, o más santo que yo. Allí él está inconscientemente dando a entender que no se puede confiar en él y quiere dar más crédito a lo que dice apoyándose en otro. Comenzó este tipo de leyendas en el siglo VI. Un gran número de cuentos del purgatorio vinculaba el purgatorio primero a fumarolas, a volcanes, a lugares volcánicos donde estarían supuestamente en los baños termáticos cuidando personas que habían muerto, penando allí hasta que pudiesen ir al cielo, según la nueva creencia popular. Así se sabe hoy que el Papa Gregorio el Grande, miren ustedes, el único grande es Cristo. Ninguno de los apóstoles se consideraron así, Pedro el Grande o Pablo el Grande, ¿no? Pero se lo llamó Gregorio el Grande. Marcó el estilo de predicación de Roma de toda la Edad Media. De manera que en los siglos VI al IX vemos explotación y engaño. Ese es el recurso buscado cuando se pone a un lado la palabra de Dios y no se cuenta con el Espíritu Santo para la conversión de la gente. Otro de los inventos que se dieron fue la presunta carta de Cristo, que habría escrito porque estaban supuestamente violando el domingo, un día del cual Jesús no dijo nada con respecto al verdadero día de reposo, porque él siempre se refirió al sábado. Pero para imponer el domingo, el día del sol, como día de culto, no tenían testimonios en las Escrituras y recurrieron también a los cuentos, a las fábulas. Gregorio de Tours fue un monje, el más grande inventor de cuentos sobre maldiciones por violar supuestamente el domingo. Esa carta de Cristo habría sido escrita con su propia sangre, habría caído sobre la tumba de Pedro en Roma, se habrían producido terribles terremotos por un día y medio. ¿Y qué decía Cristo en esa carta? Que estaba furioso porque estaban violando el domingo, el primer día de la semana. Serpientes voladoras con dientes de hierro iban a devorar el seno de las mujeres. Y así una cantidad de amenazas ridículas. Cuando llegaron con esa carta, cuando llegaron a querer imponer el domingo en algunos lugares más apartados de Europa, esa carta se hizo más numerosa con mayores amenazas. Fue, según lo que nosotros percibimos, esa carta siguió afectando a muchas personas y hasta hoy hay algunos que creen, pero la iglesia después que logró imponer el domingo como día de reposo, un falso día de reposo que no está en la Biblia, después de imponerlo, reconoció que eran una carta falsa. La donación de Constantino para quedarse con tierras y propiedades reclamadas por los príncipes y los reyes, el papado se quiso quedar como dueño de la mitad de toda Europa. Primero, nosotros vemos, había escasez, habían pestes, había muchas necesidades, morían muchos,
y la iglesia requería que las tierras se pasasen a nombres de los obispos para que ellos administraran todos los bienes a los pobres. Pero cuando debían defender la nueva fe, los nuevos reyes y príncipes tenían que pagarle a los generales y entonces les quitaban tierras a los obispos. Y estos obispos se enojaron y allí inventaron la donación de Constantino. Esta es una lámina de la Edad Media que pretende que Constantino le entregó toda Roma occidental al pontificado romano. Hay 48 documentos de falsas decretales para reclamar la jurisdicción suprema del Papa sobre los príncipes y reyes europeos. Se las conoce como decretales pseudo-isidorianas. ¿Qué dice este autor católico, Will Durant, en La Edad de la Fe, página 828 en inglés? Los hombres, buenos y malos, mentían a sus hijos, cónyuges, congregaciones, enemigos, amigos, gobiernos y hasta a Dios. El hombre medieval tenía especial inclinación, dice este historiador, a fraguar documentos. Fraguó evangelios apócrifos, fraguó decretales como armas en política eclesiástica. Monjes leales fraguaron títulos para ganar concesiones o franquicias para sus monasterios. Y fraudes piadosos corrompieron textos e inventaron 1000 milagros edificantes. Yo no sé cómo pueden ser milagros inventados, cómo pueden servir para edificar, porque el verdadero edificio de la fe cristiana se basa en la verdad. Y sigue diciendo, el soborno estaba generalizado en la educación, en el comercio, en la guerra, en la religión, en el gobierno y en la ley. De esta época de la Edad Media, escribió Elena de White. Podemos ver aquí en esta diapositiva el cuadro de quienes se asustan tal vez por algún ruido que escucharon porque estaban leyendo la Biblia y podían descubrirlos y condenarlos. La Biblia fue escondida por temor a ser descubiertos. Algunos, los que la querían leer, debían esconderlas. Dice Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 59, cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Bueno, Dios requiere que sus siervos sean honestos, 1 Timoteo 3:8, sanos en la fe, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso escribió el apóstol Pablo también a su discípulo Tito, el capítulo 1, los versículos 13 al 14. Y en su segunda carta a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 2, dijo que Dios requiere que prediquen la palabra, la sana doctrina, Tito 2:1. Isaías 33, 14 al 16. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor?, escribe el profeta. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Salmos 24, 3 al 6, dijo David, ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Eterno y justicia del Dios de salvación. Y en Apocalipsis 21, 8 y versículo 27 también, se ve que con Dios no hay excepción de personas.
Dice allí que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No entrará en ella nadie que cometa abominación o mentira. Resumamos el tercer sello. Aparece el anticristo en medio de la iglesia y se da el oscurantismo religioso representado por el color negro. Hay escasez de dones espirituales auténticos por explotación y fraude. Y se introducen doctrinas espurias y mentiras presuntamente piadosas. Se imponen leyendas sobre el domingo, sobre el purgatorio, sobre el infierno eterno, se dan presuntos documentos fraguados para poder conseguir poder. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo, ven. Acá nosotros podemos ver que la degradación del cristianismo llega a su punto final. Miré y vi un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte y el sepulcro lo seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Vemos así una degradación progresiva del cristianismo. El primer jinete revela la pureza del evangelio con un caballo blanco, salieron llenos del Espíritu. Luego la espada de la palabra de Dios se la usa para derramar sangre, se dan guerras intestinas. Y como Dios no puede bendecir las peleas, entonces el Espíritu de Dios se retira y como compensación se establecen fábulas, las fábulas del anticristo. Trata de ejercer el poder y mantener el valor de la iglesia a través de explotación y engaño. Y finalmente desemboca en el ministerio de muerte, que está al mismo tiempo representado por bestias salvajes. Las bestias salvajes son símbolo de demonios. Cuando nosotros comparamos Isaías 13, los versículos 21 y 22 con Apocalipsis 18:2, vemos que Babilonia se vuelve habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, así como la antigua Babilonia se llenó de animales salvajes. El Papa Inocencio III, en la segunda parte de la Edad Media, encargó el santo oficio de la Inquisición a los franciscanos y dominicos. Un sueño que tuvo el Papa Inocencio III habría visto a Francisco de Asís sosteniendo a la iglesia para que no se caiga. Querido amigo que me estás oyendo, quiero decirte que la iglesia no se funda nuevamente, no es sostenida por seres humanos, es Cristo el que sostiene la iglesia. En esta época se dieron las más terribles persecuciones. Inocencio III estaba preocupado porque la iglesia se le estaba cayendo en la forma como él la estaba dirigiendo. Y entonces inició los tribunales de la Inquisición y llevó a muchísima gente a la hoguera. Escribe Will Durant, este historiador católico, en la página 784 de la Edad de la Fe en inglés. Comparado con la persecución de la herejía en Europa de 1227 a 1492, la persecución de los romanos a los cristianos en los primeros 3 siglos después de Cristo fue un procedimiento suave y humano. ¿Qué? Yo estuve en el Coliseo romano y me decían por acá pasaban las fieras que iban y devoraban a los cristianos en los primeros siglos. Y eso fue un procedimiento suave y humano comparado con las brutalidades que hizo el obispo de Roma durante esos 2 siglos que están aquí, 2 siglos y medio mencionados. Y entonces este historiador católico dice, con toda la consideración que se requiera de un historiador y se permita a un cristiano, tenemos que ubicar a la Inquisición entre las más oscuras manchas que registra la humanidad, ya que revela una ferocidad desconocida en ninguna bestia, el santo oficio de la Inquisición, como lo llamaban. Torturaron a miles, quemaron en la hoguera, no se tienen todos los registros, pero algunos
hablan de las brutalidades que allí se hicieron. Pero tenemos que ir concluyendo. El cuarto jinete revela un ministerio de muerte, hoguera y masacres promovidas por obispos y papas católicos. Se desarrolló la demonología junto con la quema de brujas, y el símbolo de las bestias salvajes se lo usó para quemar herejes porque las incluyeron allí. ¿Cuál sería el resultado de una degradación tal en el cristianismo? En el quinto sello no se destacan más los jinetes de la iglesia, sino los mártires. No hay más jinetes. Apocalipsis 6:9 dice, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La Iglesia Católica Romana aparece aquí en esta lámina quemando a valdenses y amigos de Dios, erróneamente llamados cátaros. Apocalipsis 3:7 dice que iban a caer bajo un poder que los vencía, el anticristo medieval. Escribió Elena de White, las formas mutiladas de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra ese poder apóstata. Alrededor de 70,000 muertos se dio con la masacre de San Bartolomé. A medianoche iban matando a los hugonotes, a los protestantes en Francia. Y cuando la noticia llegó a Roma, sonaron las campanas y el Papa agradeció a Dios por tan grande bendición. ¿Qué dice el quinto sello? ¿Cómo claman los que firman su adhesión al libro de la herencia? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, dice Apocalipsis 6:10, no juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Clamaban a gran voz, porque así como la sangre de Abel, que murió, llegaba a Dios su clamor al cielo, así también, aunque ellos hubiesen muerto, ese clamor no muere. Y la corte les asigna en esa revisión del juicio las ropas blancas mientras descansan un poco más. Se les dijo que descansasen un poco más hasta que se completase el número de los que también habían de ser muertos como ellos. El primer asesino de la historia fue Caín cuando mató a su hermano. Génesis 4:10 dice, el Señor le dijo, la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aunque los hombres mueran y descansen o duerman en la tumba, el clamor de los justos no perece, sino que se lo tiene en cuenta en el juicio. Y Apocalipsis 14:13 da aliento para la última generación. Dice, oí una voz del cielo que dijo, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán en la tumba de sus fatigas, pero sus obras los acompañan. Apocalipsis 3:4 dice, andarán conmigo, dice Jesús, en ropas blancas, porque son dignos. Aunque aquí en la tierra fueron condenados, ellos son los verdaderos herederos. Aunque aquí en la tierra sufrieron como mártires, su clamor no muere, sino que llega el juicio y Dios, como Dios justo, debe responder a esos hechos. Y se les asignan ropas blancas mientras todavía descansan hasta el día en que esas ropas las recibirán oficialmente al entrar en las mansiones eternas, en ese reino eterno. Mi querido amigo que me estás escuchando, ¿querrás tú también caminar con Jesús en ropas blancas? Eso es posible. Vivimos en la última generación. Y en esa última generación Dios pone un sello a todos aquellos que formarán parte de su reino. ¿Querrás tú tener esas ropas blancas y formar parte del reino de Dios? Allí donde estás, te invito a que inclines tu rostro conmigo ahora para una palabra de oración. Padre Dios Santo, que estás en el cielo, ante ti venimos confiando en tus promesas.
Y te pedimos, Señor, que no importa el lugar de donde vengamos, que podamos lavar nuestra ropa en la sangre del Cordero, blanquearlas, purificarlas en una dimensión espiritual, para que en el día del juicio se nos otorguen las ropas oficiales de justicia y podamos vivir eternamente en tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.